Cuando hablamos de experiencia de cliente, buscamos siempre la simplicidad en el concepto, ¿no? Bajar de algo muy etéreo, algo que sea más fácilmente entendible. Siempre, al final, la experiencia de cliente tiene que ser el impacto que queremos generar en nuestros clientes, sobre todo que lleve a decisiones de rentabilidad, ¿no? Una buena experiencia de cliente tiene que llevar a una mayor rentabilidad, a una mayor sostenibilidad del negocio, porque si no estamos trabajando tres conceptos. Para trabajar algo tan complejo, intentarlo bajarlo a conceptos más sencillos, tenemos una metodología que al final tiene 4 fases bien diferenciadas. La primera se trata de conocer al cliente y lo que buscamos es, mediante herramientas de design thinking o entrevistas, focus groups, etc., conocer las necesidades reales que tiene ese cliente. También desde una parte de asunción de la propia empresa y al final trabajar para construir una imagen, una caracterización de nuestro cliente para saber, más allá de tener una foto del cliente, que lleva pequeños planes de acción de qué necesitamos para cubrir los pequeños gaps que tengamos de nuestra propuesta de valor a las necesidades. Es una fase bastante compleja y en la que si fallamos, pues todo el proceso que venga más adelante también fallará, ¿no? Así que siempre pedimos que cuando trabajamos este tipo de conceptos en la empresa, pues que se haga especial foco en cómo trabajar a conocerse al cliente y una buena segmentación. Una vez que se tiene eso, que no es nada fácil, ya pasamos a la fase de activar, ¿no? Si ya sabemos cómo es nuestro cliente, cómo está caracterizado, validar primero con clientes reales, con un grupo reducido de clientes, que esa información es real, que realmente la solución que tenemos nosotros encaja en ese segmento de clientes, y una vez que sabemos que encaja, aprovechar esa misma validación para saber qué mensajes tenemos que dar, qué propuesta de valor tenemos que entregar, cómo tenemos que entregar y en qué canales para realmente activar el deseo de compra. De nada nos sirve conocer necesidades, problemas, etcétera, si no sabemos cuáles son las palancas que realmente hacen que vayamos a la compra. Cuando ya sucede aquello tan complejo que es que convencer al cliente para que nos compre, ya es orientar toda la estrategia hacia ese cliente, ¿no? La estrategia cliente-céntrica. Y ahí lo que buscamos siempre es la integración departamental. Cómo todos los departamentos entienden su labor dentro de la experiencia de cliente, que no solo es algo de marketing, que no solo es algo de comunicación, sino que involucra a todas las áreas de la empresa. Y esto tiene que ver tanto con negocios dirigidos a consumidores, donde quizás la persona más responsable, entre comillas, pueda ser la persona de atención al cliente, como incluso para empresas industriales, ¿no? Donde los proyectos muchas veces empiezan la experiencia de cliente una vez vendido el proyecto de cómo generamos esa relación con nuestro cliente. Y para eso, obviamente, SAT tiene que estar muy concienciado de qué necesita el cliente, marketing, obviamente, para todos los mensajes que tiene que dar, finanzas para entender el impacto en negocio que tiene la experiencia de cliente, desde talento muchísimo más, porque la experiencia del empleado tiene que estar alineado con la experiencia de cliente. Tenemos que dar las herramientas y la autonomía necesaria a las personas para que puedan adaptarse para esa experiencia de cliente que queremos ofrecer. Y esto suena mucho más fácil de lo que es en realidad, pero son elementos que tienen que tener sí o sí para construir una experiencia de cliente y una estrategia de experiencia de cliente real. Y una vez que tenemos todo esto, si es que hemos llegado a este punto que es bastante complejo, ya nos queda integrar la voz del cliente. Porque si realmente estamos ofreciendo desde un principio algo con lo que hemos co-creado con el cliente, que hemos validado que es bueno para el mercado, tenemos que saber cómo hacer esa mejora continua. Y para eso hay las herramientas de voz del cliente, que no hablamos solo de encuestas, porque en las encuestas siempre nos dan cierta información sesgada, sino que también hablemos de observación del propio cliente, de monitorización, es decir, todos los elementos posibles que hagan en realidad que la impresión que tiene el cliente de nosotros, pues realmente podamos integrarla en las mejoras más allá de pequeñas acciones. Ahí siempre buscamos lo que se conoce en inglés como el close the loop, es decir, que toda encuesta, que toda acción del cliente, de feedback del cliente, realmente vaya a una acción, a un plan de acción concreto. Porque realmente tenemos todos muchísimas ideas de cómo trabajar con el cliente, qué necesita el cliente para realmente mejorar la experiencia, pero lo complejo suele ser priorizar. Es decir, la empresa no tiene recursos ilimitados y tenemos que saber a qué podemos atender antes, a qué segmento tenemos que atender antes o incluso qué acción, en qué momento es más necesaria. Y para eso no hay nada mejor que integrar al propio cliente en las decisiones, y aquí ya empezamos a hablar mucho de tecnología, de qué tecnología es necesaria para que todo aquello que nos va diciendo el cliente integrarlo de forma por lo menos ágil, ¿no? Que nos sirva para tener un cuadro de mando del cliente ágil que lleva a tomar decisiones. Y ahí ya entra la analítica de datos, que nos ayuda bastante para toda esa toma de decisiones. En resumen, si conocemos al cliente, si hemos validado con él y hemos activado su deseo de compra, si hemos orientado todos los departamentos hacia el cliente e integramos la voz del cliente en las mejoras, pues realmente hay muchas posibilidades de que ofrezcamos una buena experiencia de cliente. Esto obviamente suena mucho más sencillo de lo que luego lo que es en realidad, sobre todo por la priorización,
Pero bueno, desde Empresa Guincha estamos trabajando todos estos proyectos, tanto con empresas dirigidas al consumidor como empresas industriales y de servicios, y la verdad es que vemos resultados en el corto plazo al menos, y luego a largo plazo hemos dejado un camino, ¿no? Aunque si tuviera que quedarme ya con un último concepto, para realmente que tenga impacto en la experiencia del cliente, tiene que haber una cultura de orientación del cliente y tiene que ser un proyecto apoyado desde la alta dirección. Porque proyectos de experiencia del cliente que nacen en marketing o que nacen en calidad o que nacen en SAT tienen muchas probabilidades de acabar en el cajón de proyectos, ¿no? Así que siempre decimos, si queremos realmente orientar la empresa hacia el cliente, tiene que haber un apoyo real y una cultura real para ello.